Bendito soberano, Señor, en esta hora nos gozamos en tu palabra, en esta lectura, Señor, que hacemos de ella. Y ahora, Padre, te rogamos que abras nuestro entendimiento para recibir lo que tienes para nosotros. También, Señor, a un servidor, da palabras de gracia para tu pueblo, Señor, de manera que el mensaje que tienes para nosotros hoy sea comprensible. Gracias por los presentes, oramos también por nuestros hermanos que no vemos en esta ocasión, rogándote, Señor, que tengas también a bien guardarles, bendecirles con tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, esta gracia en Cristo nuestro Salvador. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. La parte de la escritura que acabamos de leer, sin duda que tiene un elemento muy importante. Ciertamente es la parte última y es la parte conclusiva de toda la epístola. El apóstol ha tratado temas muy difíciles en cierto momento del libro, porque la iglesia de Corinto estaba pasando por muchas situaciones difíciles. Hemos visto a lo largo de los capítulos todo esto. Pero no significa que esta última parte sea menos interesante, menos importante para nosotros. No pensemos que porque es la salutación o los saludos finales, simplemente al terminar la carta, pues los leemos de corrido y terminamos y ya. No, esta parte también está llena de enseñanza para nosotros. Y lo que es evidente es el amor que se expresa como denominador común en toda esta sección. Hasta llegar a lo que Pablo dice en el versículo 24. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. El amor, en términos escriturales, es un rasgo distintivo de la fe cristiana. Hasta en algunas ocasiones he dicho que la fe cristiana es la religión del amor. Pero hay que entenderlo bien, porque todo mundo habla de amor, ¿no? Por todas partes. Hasta llegan a decir algunos que Dios es amor y por lo tanto el Señor te ama así como tú eres, le dicen al pecador. Eso no es cierto, porque si así fuera, el Señor no diría entonces arrepiéntanse, ¿no? Entonces de repente como que la bandera del amor se toma y se vuelve algo muy romántico. No, tenemos que ir al significado de la Escritura. Y en el principio o en el fondo de la fe cristiana hay dos mandamientos cuyo énfasis precisamente es el amor. El primer y gran mandamiento, todos sabemos, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, dijo el Señor Jesucristo, es semejante a este. ¿Por qué? Porque también trata del amor. Y el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese amor a Dios no es romanticismo. Ese amor a Dios se muestra en el acatamiento de su ley, de sus mandamientos. ¿No dice la Escritura? ¿No dijo el Señor: si me amas, guarda mis mandamientos? Así que no es esta bandera que movimientos andan por ahí que incluso entonces llegan a afirmar que como Dios es amor, entonces Dios nos acepta tal y como somos. Con este principio vemos lo que está sucediendo en Corinto. A lo largo de los capítulos,
hemos visto que Corinto tenía una falta muy evidente. Y esa falta era falta de amor entre los hermanos de la iglesia. ¿Dónde vemos esa manifestación de falta de amor entre los cristianos? Bueno, hay varios momentos en los cuales eso se hace evidente, porque las relaciones entre los hermanos de Corinto no estaban bien. Para empezar, no voy a ser exhaustivo, algunos casos del capítulo de este libro, perdón, de esta primera carta a los Corintios. ¿Dónde se muestra esa falta de amor? Primero, en que la iglesia tiene divisiones. Desde el primer capítulo el apóstol Pablo dice, escucho que entre ustedes hay divisiones. ¿Dónde hay divisiones? Hay divisiones donde no hay amor. Porque donde hay amor, hay unidad. Donde hay amor, hay compartimento. Pero donde no hay amor, hay separación. Entonces, la iglesia está padeciendo esta situación. Hay división entre los hermanos. Unos dicen somos de Cefas, otros de Pablo, otros de Apolos. Ya hemos escuchado lo que el apóstol Pablo menciona al respecto. Otro evento, otro momento en el cual se evidencia la falta de amor, eran en los alimentos. Sí, en los alimentos también había esta falta. ¿Por qué? En el capítulo 8, el apóstol Pablo trata de lo que se compra en el mercado, del alimento que se compra en el mercado, y que previamente había sido sacrificado a algún ídolo. ¿Dónde está la falta de amor? En que un hermano que es maduro en la fe no tiene problema en comprar ese alimento para sí mismo, prepararlo y sustentar su vida. Pero la falta de amor la muestra en que no le preocupa escandalizar al hermano débil, al quien es débil en su conciencia, y que al ver que alguien compra en el mercado algo que había sido antes sacrificado a los ídolos, escandaliza su conciencia. Pablo le dice a este hermano, debes tener amor por tu hermano. Por amor de tu hermano no hagas eso. Eso era una actitud muy egoísta, ¿no? Porque también lo que amenaza a la comunidad es el individualismo. Popularmente diríamos que pareciera que cada uno busca lo suyo. Popularmente dice cada quien para su santo, ¿no? La gente suele decir. Es decir, solo le preocupa lo suyo, solo le interesa lo suyo, lo demás no. Pablo dice, ten amor a tu hermano, y por amor a tu hermano, mira lo que haces para que no escandalices su conciencia. Otro momento que manifiesta la falta de amor es en la cena del Señor. Porque cuando se reúne la iglesia para la cena del Señor, vimos en el capítulo 11, ahí entonces cada uno se preocupa por sí mismo y no de los demás. De manera que hay quienes comen mucho y hay quienes no comen nada. Ahí no hay amor. Porque si hubiera amor, entonces se preocuparían porque los demás tuvieran primero que uno. Pero los seres humanos buscamos siempre lo mejor para nosotros, no para los demás. Por eso el apóstol Pablo dice a los cristianos, no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener. Es más bien, estima a los demás como superiores a ti mismo. Pero no vivimos bajo esa ley.
Nos estimamos a nosotros mismos como superiores a los demás. Y eso daña la comunidad. Otro ejemplo, otro botón de muestra. Los dones. El Espíritu Santo dotó a la iglesia de dones. Pero lejos de que esos dones sirvieran a la unidad de la iglesia comenzó a conflictuarse por ellos. ¿Cuál era el don más importante? ¿Cuál era el mejor don que podían tener? Y parece que uno de los que eran más estimados era el don de lenguas. Pues porque así se ahorraban todos los cursos de inglés, o de hebreo, de latín, aprendían rapidísimo. Bueno, no sé. Unos enfatizaban un don sobre otro y se olvidaban del amor. Porque esa es la conclusión de este mandamiento, de esta sección, donde Pablo dice, hay tres cosas que son muy importantes: la fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres, ¿cuál es el principal? El amor. Así que una de las grandes faltas que tenía la iglesia era el amor. Tenía dones, tenía muchos dones. Era una iglesia que tenía doctrina. Era una iglesia que había sido bendecida grandemente por el Señor. Pero la falta de amor estaba causándole muchos problemas. Era una iglesia que estaba amenazada por el individualismo. Y yo creo que eso no ha pasado. La iglesia hoy en día también está amenazada por el individualismo. El mundo, la sociedad en la cual vivimos es muy individualista. A la gente ya no le importa qué dice la demás persona, cómo están los demás. Sino, miren, ahora están, la gente, los jóvenes sobre todo, están queriendo que el mundo gire en torno a ellos. ¿No? Como el caso de esa señorita que en un grupo le dice un joven compañera y se molesta. ¿No? Ahora parece que hay que preguntarle a cada uno, oye, ¿cómo quieres que yo te llame? ¿No? ¿Eres un ella o eres un él o eres un ello o eres una cosa o eres qué? ¿No? Porque si no es así, miren cómo gritan y lloran, ¿no? Porque quieren que el mundo gire en torno de ellos. Y eso no puede suceder. Hay mucho individualismo. Y eso amenaza a la iglesia también, a la vida de la iglesia. Porque atomiza a la iglesia, aísla a los individuos. Y aunque estemos todos juntos, no estamos unidos. Porque no estamos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en una misma meta, en un mismo objetivo. Es por eso, hermanos, que a la parte final de esta carta es muy característico el amor en Cristo Jesús como un rasgo importante de las relaciones cristianas. Vayamos entonces, para que veamos esto, que el amor en Cristo Jesús es la base del compañerismo de uno con los demás y que le da cohesión a todo lo que el Señor ha dado a la iglesia. Porque pudiera ser también que entre nosotros hubiera alguien que no tiene que comer, pero los demás no movemos un dedo para que el hermano tenga un pedazo de pan que llevarse a la boca. En esta última parte, por lo tanto, las recomendaciones del apóstol Pablo para la iglesia es que todo se haga con amor. Versículo 14. Dice, todas las cosas, todo lo que ustedes hagan,
Lo tocamos la semana pasada también, pero ahora quiero tomarlo para encabezar la última sección. Todas las cosas que hagan, háganlas con amor. ¿Qué haces? Cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros tiene un don diferente a los demás. Así que la iglesia no busca homogeneizar, ¿no? O más bien la iglesia no busca uniformar. Ya en el capítulo 13 Pablo dice, hay una diversidad, ¿no? Desde el 12 y hasta el 14. Hay una diversidad, pero en esa diversidad debe haber unidad. ¿Qué es lo que da unidad a la iglesia? El amor. El amor es importante en la vida de la iglesia. Pablo entonces recomienda esto. Hágase todo con amor. Y la palabra que usa el apóstol Pablo es ágape. Que es amor, pero que implica un afecto o benevolencia basado en la preferencia. Es decir, que uno prefiere a. Y uno decide amar. Porque en términos de la escritura, el amor es un mandamiento, no es un sentimiento. Es un mandamiento. Miren, nosotros como hijos de Dios en Cristo Jesús, todos somos hermanos. Pero puede ser que no todos seamos amigos. Porque aquí hay una distinción. La amistad se fundamenta en que las personas tienen cosas en común, intereses en común. Por ejemplo, dos personas se hacen amigos porque les gusta el fútbol, ¿no? Y disfrutan y hablan, miren cómo hablan de fútbol. Pero podrían ser amigos, por ejemplo, a alguien que le gusta el fútbol y a otra que le gusta la lectura. A lo mejor, ¿no? Pero independientemente de esa diversidad, todos somos hermanos en Cristo. Y el mandamiento de Cristo es que nos amemos unos a otros. Así que es una obligación que el Señor pone sobre nosotros. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, este término, el amor, ágape, se refiere a lo que Dios quiere de nosotros, que Dios ordena a nosotros. Y por lo tanto, como es mandamiento de Dios, el creyente ejerce ese amor hacia los demás, porque es lo que Dios quiere. Es un mandamiento. Ese es el principio. Y hay ejemplos aquí. Versículo 15. Pablo destaca a la familia del hermano Estéfanas. Versículo 15. Dice, hermanos, ya sabéis de la familia de Estéfanas, que es las primicias de Acaya, ¿no? El primer creyente de Acaya. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Cuando el evangelio se predicó en esa región de Acaya, dentro de las ciudades que se encuentran en esa región está Corinto. Y el hermano Estéfanas y su familia fueron los primeros que recibieron el evangelio en esa región. ¿Cómo respondieron estos hermanos? Abrazaron el evangelio, creyeron en el Señor Jesucristo, pero no solamente de palabras, porque como expresión de que el Señor Jesús era su Señor, Estéfanas y su familia se dedicaron a servir a los santos. Así dice la Escritura, ¿no? Estéfanas y su familia pronto fueron conocidos
por ser hermanos que prestaban servicio a los creyentes. Ese era el amor expresado al hermano. Porque si amas a Dios, pero no amas a tu hermano, ¿qué es entonces ese amor que dices tener? ¿No? Entonces, Estéfanas amaba a los creyentes y se ponía al servicio de ellos. Porque aunque el texto usa el término diácono, probablemente no lo esté usando en el sentido de oficio, es decir, y aunque Estéfanas podía haber sido uno de los líderes de la iglesia de Corinto, no estaba haciendo este trabajo de servir a los hermanos como diácono, sino como persona, como creyente. Porque no necesitamos ser diáconos para decir, el cuidado de los pobres y el cuidado de los necesitados es de ellos. No, es de todos nosotros. Y Estéfanas, mostrando ese amor a Dios, tradujo ese amor en servir a los creyentes. Estaba ejercitando ese amor. Era una evidencia del amor de Cristo. Hay otro hermano que habla de este mismo principio en la vida cristiana, que es el apóstol Juan. El apóstol Juan, por ejemplo, en sus epístolas, podemos leer en ellas, o nos dice él, que el amor a Dios de estos hermanos, no solo de Corinto, sino de muchos lugares, y diríamos de todos los creyentes, el amor a Dios que expresa todo cristiano se manifiesta en el servicio que presta a los creyentes. Casi es como si dijera, si escuchas que alguien dice que ama a Dios, observa lo que hace por su hermano. Porque de repente habemos personas que casi nos quedamos sin voz gritando, yo amo a Dios, pero nunca hacen nada por su hermano. Entonces es como si la Escritura nos estuviera diciendo, escucha a todo aquel que dice que ama a Dios. Para ver si eso es verdad, observa lo que hace con su hermano. Y a veces podríamos parecer aquel levita, aquel sacerdote, que pasando por el camino, vio a un hombre tirado ahí a un lado del camino y ni siquiera se acercó para ver si estaba vivo. Le dio la vuelta. Ignoró su necesidad. ¿Qué amor es ese? ¿Cómo entonces será su amor a Dios? Amor de palabras, porque no hay hechos. Juan nos dice, por ejemplo, primera de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que hace ahí Juan? Si hay un hermano que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano que tiene necesidad, pero cierra su corazón, es decir, no le hace caso, lo ignora, la pregunta es, ¿cómo es que el amor de Dios mora en él? ¿No? Es una pregunta. ¿Cómo es que el amor de Dios mora en él? ¿Cómo es que éste tiene amor a Dios y mira, ha ignorado a su hermano? Su hermano no tiene que comer, pero no le importa. ¿No? Como aquellos que se acercaban a las mesas en la Santa Cena, en la Cena del Señor, ¿no? Y agarraban su plato y su plato estaba así, ¿no? Rebosante porque agarró de todo. Y luego estaba un hermano con el plato vacío. ¿Y acaso le decía, hermano, compartamos lo que yo tengo?
No, Pablo dice, nadie toma en cuenta a ese hermano. Eso es una vergüenza para la iglesia, para el que se dice cristiano, ¿no? Porque la pregunta es, ¿cómo es que el amor de Dios mora en tal persona? Pero ahí mismo, el mismo apóstol Juan dice más adelante, en el capítulo 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque porque el amor es de Dios. Todo el que ama a Dios, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En este sentido de que se preocupa por los demás. Y en la tercera carta del mismo apóstol Juan, es decir, en tercera de Juan, miren cómo habla el apóstol acerca de Gayo. Dice, amado, fielmente te conduces, es el capítulo 1, versículo 5. Tercera de Juan, bueno, solo tiene un capítulo, ¿no? Es el versículo 5. Pablo escribe a Gayo y le dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Mire qué reconocimiento. Y hermanos, yo creo que en cada iglesia, en cada congregación, siempre se destaca alguien por ser servicial a sus hermanos. Incluso como Gayo, que abre las puertas de su casa incluso a los desconocidos. ¿Por qué hace esto? Porque ama a Dios, porque conoce el Evangelio, porque conoce a Cristo. Miren qué contraste hay entre Gayo y Diótrefes en la misma tercera epístola de Juan. En el versículo 9. Miren qué contraste entre Gayo y Diótrefes. Diótrefes no sabe qué es el amor a Dios. Más bien Diótrefes está enfocado en la autoridad, en el señorío, ¿no? Se cree el dueño de la iglesia y quiere que todos hagan lo que él quiere. Bueno, miramos cómo el amor entonces es crucial en la vida de la iglesia. Regresando después lo que hemos visto ligeramente que dice el apóstol Juan, regresamos a Estéfanas. Miramos entonces que Estéfanas simplemente está haciendo aquello que debe ser característico de todo creyente. Servir a los hermanos, servir a los creyentes, por amor a Dios y por amor a los hermanos. Ese es un rasgo que la iglesia debe tener. Por eso es que Pablo en el versículo 16 le dice a los hermanos, ¿no? Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. El ejemplo de los hermanos, el ejemplo de Estéfanas y su familia es digno de imitar. No, Pablo tiene un ejemplo. El mismo apóstol Pedro también lo dice a los hermanos. Y ustedes deben ser dechados de la grey, ¿no? Ustedes deben ser ejemplos de la grey. Y aunque se dirige a los oficiales, esto es para todos. El cristiano debe ser ejemplo de amor a Dios, de amor a su hermano, traducido en obras. Y entonces Pablo dice, esa conducta es digna de imitar. Míralo. Pero también añade, como diciendo, así como Estéfanas y su familia les sirven a ustedes como hermanos,
así también ustedes sírvanle a Estéfanas y a su familia. Es decir, reconózcanle, sujétense, sigan su ejemplo. El hermano Estéfanas es un buen ejemplo para ustedes como creyentes en la iglesia. Eso es muy importante, hermanos. El ejemplo de Estéfanas es un ejemplo de amor. Es un ejemplo de compañerismo en Cristo. Sirve a todos los que son hermanos en la fe. Seguramente que por esto, vamos al versículo 17, porque seguramente por este mismo carácter de Estéfanas, sucede esto. Dice Pablo, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Pablo está en Éfeso cuando escribe esta carta. Y la iglesia de Corinto parece que envía un grupo de hermanos. No sé si vamos a pensar que la cosa sería más o menos así. Los hermanos de Corinto dicen, hermanos, vayamos a pedir consejo a Pablo, al apóstol Pablo. Porque en el capítulo 7, versículo 1 dice el apóstol, en cuanto a las cosas que me escribisteis, pudiera ser, no podemos decir a ciencia cierta que así fue, pero pudiera ser, que Estéfanas, Fortunato y Acaico hayan sido el correo. Que esta carta que dice Pablo la hayan traído ellos. Entonces, los hermanos de Corinto dijeron, claro, ¿quién quiere ir en este grupo a ver al hermano Pablo? Casi me imagino que por su carácter, como lo describe la Escritura, Estéfanas no dudó en decir, yo voy. Porque su amor a los creyentes era de tal manera manifiesto que parecía que no dudaba en ayudar a sus semejantes, a sus hermanos. Y en este caso a un hermano muy estimado como el apóstol Pablo, ¿quién va? Estéfanas. De manera que Pablo dice, me regocijo en su visita, ¿no? Pablo está contento con esa visita de estos hermanos, porque esas tres personas eran miembros de la iglesia de Corinto. Hicieron un viaje que no era muy sencillo. Desde Corinto hasta Éfeso era un camino largo. O sea, no era una cuestión de que voy mañana llego y regreso. ¿No? Era un viaje de varios días. Pero allí estaba Estéfanas, con estos otros dos hermanos que hicieron este viaje para ver al apóstol Pablo. Y siendo portadores de esta carta, que motiva en gran medida el tema o los temas de esta primera carta a los Corintios. El motivo del regocijo para el apóstol Pablo es que a través de esta comitiva de estos tres hermanos, Pablo podía ver en ellos la representación de la iglesia y por lo tanto el amor de la iglesia para el apóstol Pablo. Pablo estaba en situaciones difíciles. Y podía decir la iglesia, bueno, pues estamos muy lejos y Pablo está muy lejos, ¿no? Si nosotros, hermanos, pretextamos incluso visitar a nuestros propios parientes, porque nuestro pariente vive o por el centro de la ciudad, o si nosotros estamos en el oriente, ellos viven en el poniente, entonces hace años que no nos vemos, porque es un viaje largo.
pretexto para nosotros, ¿no? Hermanos, el amor hace a veces hasta lo imposible. Porque el amor tiene necesidad de manifestarse. Y el amor cristiano lo tiene. Entonces esos hermanos recorrieron todo este camino. Y Pablo se regocijó porque al que fueran estos hermanos enviados por la iglesia de Corinto, Pablo podía decir, mira, el amor de los hermanos de Corinto se expresa al enviar estos hermanos. Y no que dejaran morir solo al apóstol Pablo, ¿no? Por eso dice que su presencia, la presencia de estos hermanos ha suplido la ausencia de los demás. Esto nos quiere decir, hermanos, cuánto el apóstol Pablo también ama a la iglesia y la extraña. Ya hemos visto que el apóstol Pablo dice desde la primera carta que mejor les escribe una carta en lugar de presentarse él de inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo quiere provocarlos a la reflexión. Sí, es como un padre que le está preocupando lo que escucha de la iglesia de Corinto, pero lejos de llegar de inmediato y comenzar a castigar a todo mundo, dice, no, les escribo para que reflexionen y cuando yo llegue, ¿no? Podamos hablar más tranquilamente. El amor del apóstol Pablo está ahí. En la carta, el amor del apóstol Pablo también se ve evidenciado. Capítulo 4, versículo 14, por lo que he mencionado. Miren cómo Pablo en ese versículo dice, no escribo esto, hermanos, para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Miren, aunque esta carta es dura, vamos, los regaños son duros, dice Pablo, están motivados por mi amor a ustedes. Para que aprendan los padres que no quieren regañar a sus hijos, porque según ellos los aman, ¿no? Si tú amas a tus hijos, háblales duro, regáñalos, exhórtalos, amonéstalos, si de verdad los amas. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y cómo termina la carta? Capítulo 16, versículo 24. La carta misma termina con estas palabras. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Miren, Pablo no dice, bueno, mi amor en Cristo Jesús esté ahí con mis fans, ¿no? Porque Pablo tenía sus fans, ¿no? Desde el capítulo 1 dice, nosotros somos de Pablo, había un grupo de personas, somos de Pablo. Pablo dice, no, amo a todos. Porque evidentemente Pablo no iba a entrar a dividir a la iglesia. Pablo trataba de unir a la iglesia, de unificar a la iglesia. ¿Por qué estaba gozoso el apóstol Pablo, regocijante ante la visita de los hermanos de Corinto? Dice el versículo 18, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Todos hermanos, todos nosotros hemos sabido lo que se siente no tener noticias de los seres queridos, ¿no? Y todos hemos sabido también cuando las cosas están difíciles, cuando sus seres queridos, ustedes saben la inquietud que produce eso por querer saber cómo están, cómo siguen, han mejorado, no, todo eso nos mantiene inquietos. Qué consolación es cuando llegan las noticias. Qué tranquilidad siente uno cuando las noticias llegan y dice todo está bien. Bueno, imagínense este Pablo, que en este amor que ha manifestado por los creyentes, la inquietud que tiene, ¿no? Porque humanamente uno podría decir que no se dividan. No, estos hermanos que no dejen entrar la corrupción con ese pecado tan terrible que ha cometido uno de los miembros de la iglesia.
¿no? Preocupado para que los hermanos no estén compitiendo entre ellos con un don, quién tiene más dones, quién es más listo, quién es más abusado, en esas competencias, en quién come más, ¿no? Cosas por el estilo. No, Pablo quiere la unificación. Pablo está preocupado porque lo que no quiere es que la iglesia se fracture, sino que la iglesia venga a esto, a reconocerse en el amor en Cristo Jesús y a ejercer el amor, como él lo dice, mi amor en Cristo Jesús. Es decir, los amo en Cristo. Y mi amor para ustedes es en Cristo Jesús. Por lo tanto, escuchar lo que estos hermanos pudieron decirle. No solamente le leyó Pablo una carta, no solamente los de Cloé, como dice al principio de esta carta, sino ahora, imagínense, a lo mejor Pablo dejó de hacer todo lo que tenía, los pendientes, se sentó a estos tres hermanos ahí y ¿cuánto tiempo tardarían conversando de todo lo que había que conversar de lo que estaba sucediendo en Corinto? Ese era el amor del apóstol Pablo. Y cuando escuchó de estos hermanos, él dice, estos hermanos confortaron mi espíritu. Pablo se sintió gratamente confortado por ellos. Lejos, más bien de aumentar sus preocupaciones, le trajeron consolación. Trajeron al apóstol Pablo información acerca del estado de la iglesia. Y con todo eso, trajeron un refrigerio al apóstol Pablo. Me consolaron, ¿no? Me dieron tranquilidad, dice el apóstol Pablo. No eran para menos las preocupaciones del apóstol con la iglesia. Pero esta visita de estos hermanos sirvió grandemente al ánimo del apóstol Pablo. Ahora, cuando estos hermanos regresen a Corinto y lleven la noticia, y lleven una carta con ellos, también darán consolación a los hermanos de Corinto. Miren, hay una consolación en dos sentidos. De la iglesia para el apóstol y del apóstol para la iglesia. Por eso dice en el mismo versículo 18, a hermanos como estos, como Estéfanas, como Fortunato y Acaico, a estos hermanos, reconocerlos. ¿No? Reconocer pues a tales personas. A veces somos ingratos. No sabemos reconocer los instrumentos que Dios usa para bendecirnos. Olvidamos rápidamente. No olvidamos lo que nosotros damos, porque eso lo cantamos, ¿no? Yo hice esto, yo di lo otro, yo me esforcé aquí, yo me sacrifiqué allá. De eso no hace falta que nos lo recuerde. Pero qué tan lentos somos en recordar el bien que hacen los demás. Más bien deberíamos ser al revés. Nunca hables de lo que tú haces. Habla de los que los demás hacen. Y si lo que tú has hecho es significativo, los demás hablarán de eso. No lo hagas tú. Estos hermanos mostraron tal amor por el apóstol. Porque emprender este viaje era dejar a la casa, dejar la familia, dejar los pendientes, dejar el trabajo por algunos días y seguramente también gastos. Pero no se quejan y no van quejándose. Van
con todo el gozo del mundo y son una bendición para el apóstol. Y Pablo dice, reconózcanles. Al igual que con Estéfanas, el apóstol recomienda también a la iglesia que aprecie a estos hermanos, que los aprecie como es debido. ¿Por qué? Porque el amor de estos hermanos que tienen a Cristo está comprobado. Estos hermanos no están mintiendo. Estos hermanos no son de doble ánimo. Por lo que hacen, por lo que han hecho, su amor a Cristo está ya probado por el testimonio de servicio que han prestado a los hermanos. Por eso, no porque ellos lo buscaran, sino por ello, por lo que han hecho, se destacan en la comunidad. Igual, hermanos, la comunidad cristiana se da a conocer en la comunidad en la cual vive, sin mucha alaraca, solo haciendo lo que Dios dice que debe hacer. Y particularmente el amor de Cristo. ¿Saben, hermanos? De repente podemos mirar esto. Que nosotros podemos cansarnos de predicar, cansarnos de hablar del Evangelio, cansados de llevarle folletos al vecino, cansados de llevarle otros folletos al otro vecino. Y no hay respuesta. Eso es probable, porque el Evangelio que tú estás dando de esa manera no va acompañado del servicio de amor de alguien que dice que cree en Cristo. Porque no están viendo en ti lo que tú estás pregonando con tus labios. Y por eso se vuelve difícil. ¿Qué dirá una comunidad en derredor para una iglesia que dice, amamos a Dios? Y nuestros vecinos saben que no nos hablamos entre nosotros. Nuestros vecinos saben que en una familia cristiana el padre no se habla con los hijos o los hijos no se hablan entre hermanos. Pues reparte 10 millares de folletos, pero tu amor no les es manifiesto. Es como tropezarse uno consigo mismo. Pero si la comunidad ve que todo lo que hacemos entre nosotros y para con ellos es una manifestación del amor de Cristo, aun si no abres tus labios, el evangelio que está encarnado en ti es un testimonio para ellos. Así de fuerte, hermanos. La iglesia necesita tener más Estéfanas, más Acaicos, más Fortunatos, menos Diótrefes. Reconozcámosles como iglesia. Pasa a los saludos del apóstol, versículos 19, 20 y 21. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo la salutación, esta salutación de mi propia mano. Saludos. Os saludan, dice el versículo 19, os saludan mucho en el Señor. Las iglesias de Asia. Mire, hasta tiene énfasis, ¿no? Los hermanos los saludan mucho. No es un saludo de cortesía, no es un saludo de compromiso, no es un saludo por mera educación. Es un saludo que sale del corazón. Las iglesias de Asia envían sus saludos.
Porque Pablo está en esa región. Y seguramente están allí también sabiendo que Estefanas, Fortunato, Acaico están ahí. Aprovechan la ocasión para decirle, salúdanos a los hermanos de Corinto. La iglesia que está en la casa de Aquila y Priscila. Los saludan mucho. Pero parece que había, además de ese grupo pequeño que se reunía en la casa de estos hermanos, había muchos otros hermanos, porque dice, os saludan todos los hermanos. Saludar en el Señor es un saludo cristiano. Es la manera de saludar de los cristianos. Te saludo en el Señor. Es decir, te saludo porque estás igual que yo en el Señor. Y te saludo de la manera que le agrada a nuestro Señor. Hablamos ya del amor. Si amas a Dios, amarás a tus hermanos. Amarás a tus prójimos. Entonces, cuando saludas a los hermanos, los saludas porque son hermanos en Cristo. Y el saludo es en el Señor. Por eso dice la salutación. Las iglesias ya se os saludan mucho en el Señor. Es decir, los saludan como cristianos. Porque ustedes también son cristianos y porque ellos también son cristianos. Los saludamos mucho en el Señor. Lo mismo todos los demás hermanos. Ahora, dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. No es el único lugar en donde el apóstol Pablo recomienda esto. Lo vemos también en Romanos, en 2 de Corintios, en 1 de Tesalonicenses. En Oriente era muy común, hasta el día de hoy es muy común. ¿No? Entre nuestro contexto no es muy común. No tanto. Sí, bueno, ya por el distanciamiento creo que ya se acabó eso, ¿no? Porque antes sí era saludarse y de beso y toda la cosa, ¿no? Ya parece que eso ya no va a regresar, ¿no? En el Oriente, saludarse de beso era muy común. El beso, en el contexto cristiano, era un signo de afecto. Porque nuestros hermanos vivían en ese contexto oriental. Era un signo de amistad entre iguales. O también de reverencia, ¿no? Es decir, darle un beso a alguien era una manifestación de reverencia. Por ejemplo, el beso a sus padres, el beso a sus abuelos, ¿no? A los ancianos. También implicaba una sumisión, porque reconocía a alguien como superior, como digno de ese reconocimiento. Los cristianos, en ese contexto, practicaron también eso. Cuando se reunían, y especialmente en la cena del Señor, intercambiaban esta muestra de fraternidad cristiana. Por eso Pablo dice, salúdense unos a otros con ósculo santo, con un beso de afecto cariñoso en el Señor. Bueno, no implica esto, hermanos, que ahora comencemos a practicarlo por eso, porque eso implicaba que el beso se daba entre varones también. ¿No? Hay algunos todavía en el Oriente, pueden ver a veces en las noticias, por ejemplo, entre los árabes, que hay besos entre varones, ¿no? Además es doble, porque son dos besos, un beso en cada mejilla. Bueno, eso sería como que raro entre nosotros. Bueno, no se trata aquí
de importar una costumbre o de comenzar a hacer entre nosotros algo que no hacemos, sino el punto es que debemos manifestar nuestro afecto cariñoso a nuestros hermanos, porque son hijos de Dios igual que nosotros. Y los amamos porque son cristianos igual que nosotros. Por eso Pablo dice, mi amor en el Señor. Finalmente, el apóstol dice, las salutaciones de mi propia mano. ¿No? Esto es algo muy importante, porque la mayor parte de la carta, o todo el resto de la carta, todos los capítulos previos, no los escribió Pablo. Pablo tenía un secretario. Pablo dictaba lo que otra persona iba escribiendo. Pero al llegar a este punto, para mostrar también su cariño, su afecto, su amor a la iglesia, Pablo dice, yo escribo estos saludos, yo los estoy escribiendo literalmente. Eso es una muestra de cariño. No es que le diga como después, ¿no? En algunas oficinas, ¿no? El jefe de la empresa o el director de la empresa le dice a su secretaria, cómprale un ramo de flores a mi esposa y envíaselo a la casa. ¿Qué sentiría si usted recibe así a alguien, que alguien le dio una instrucción, que está cumpliendo a alguien, y le dice, ahí está? ¿Qué diferencia hay con que alguien se tome la molestia, vaya a la florería, escoja él mismo las flores y diga, yo las compré, yo las escogí y esto es lo que yo te vengo a traer, ¿no? Eso le da énfasis, eso muestra que no es un compromiso simplemente porque es tu cumpleaños, pues te tengo que regalar flores, ¿no? O porque es una fecha importante, entonces por eso tú un regalo. No, sino que yo mismo te lo estoy dando. Que me estoy tomando el tiempo, que me estoy tomando el trabajo, que me estoy dedicando a eso, que lo que estás leyendo aquí, esto yo mismo lo escribo. Hasta ahí hay esta manifestación. Y por eso el versículo 22, hasta allí va a una conclusión. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Porque si no amas al Señor Jesucristo, ya no vas a amar a los demás. Ese es el principio. Para todos nosotros, ese es el principio. Ya hemos citado los dos más grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el siguiente es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si amas a Dios, eso también se aplica al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es Dios. Ama al Señor Jesucristo, por supuesto. Y si no amas, y el que no ame al Señor Jesucristo, sea maldito. Y finalmente, Maranata, el Señor viene, o nuestro Señor viene. Esta palabra es más bien aquí una advertencia. Pablo está haciendo una advertencia aquí. No es simplemente decir, el Señor viene. Está bien, amén. No, el Señor viene, pero tiene una nota de advertencia. Está diciendo que está próximo. Es una solemne advertencia. Porque el Señor viene. Pero es como cuando en la casa los padres se van por horas y se quedan solo los hijos. Y hablamos de niños de 10 años, de 8 años, ¿no? Cuando no están los papás, ¿qué hacen en la casa? Hacen escándalo, ¿no? Y cuando les digan, cuando les llame su papá o su mamá, les dicen, ya vamos para la casa. ¿No? Eso es una llamada de advertencia. Porque si llegan ellos y el tiradero, ten cuidado, ¿no? Porque si llegan tus papás y no has hecho lo que te dijeron que hicieras, cuidado. Bueno, este es el mismo sentido. El Señor viene. ¿Y el Señor viene a dónde?
viene a un mundo que no lo quiere. Viene a un mundo que no lo ama. Incluso, ¿no dice la Escritura, cuando venga el Señor Jesucristo, hallará fe en la tierra? Incluso, si el Señor viene y viene pronto, ¿encontrará una iglesia que no lo ama? ¿Y encontrará una iglesia dividiéndose, teniendo conflictos, peleándose por los dones, peleándose quién tiene más rango en la iglesia, quién es menos? ¿Encontrará una iglesia así? Cuando el Señor venga, ¿encontrará una iglesia que tiene pecados más escandalosos que los que tienen los mundanos? Cuando el Señor venga, ¿encontrará una iglesia falta de amor? Que aún en los agapes hay injusticias. Esta expresión es más bien de advertencia. El Señor viene, corrige todo lo deficiente y comienza por amar. Y comiencen por amarse unos a otros. En toda esta expresión que hay ejemplos aquí. Porque el Señor viene con autoridad para juzgar al mundo y para juzgar a su iglesia. Para vengarse de los que le rechazan. Para vengarles de los que se burlan del Evangelio. Para juzgar a los que desobedecen su palabra. Luego entonces, hermanos, el apóstol Pablo termina con los dos últimos versículos. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Así sea. Grandes lecciones, hermanos, hemos tenido en esta primera carta. Quiere el Señor que no seamos solamente oidores, porque después de escuchar la palabra, la única respuesta aceptable para el Señor es poner en obra, poner por obra todo lo que el Señor nos ha enseñado. Inclinemos nuestros rostros. Cada uno responda al Señor en su corazón. Y si no ha amado como debiera amar, dígaselo al Señor. Y el Señor nos dé amor para amarle más a Él y amarle y amar más a nuestros hermanos. Oramos. Bendito soberano Señor, te damos gracias, porque has sido en gran manera bueno, Señor, con nosotros. Amoroso sobremanera. Dice el apóstol Juan, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, hemos sido objetos de tu amor. Pero habiendo con todo eso, siendo estos objetos de tu amor, Señor, nosotros distamos en mostrar un amor igual a ese a nuestros hermanos. Y hemos de pedirte perdón, Señor, porque donde debiera haber amor, y ese amor de tal magnitud como el que tu palabra nos demanda, Señor, tú has visto a tu iglesia inmersa en conflictos, en disensiones, en pleitos, en divisiones, en competencias, en murmuraciones. Perdónanos, Señor, por eso. Y vuélvenos, Señor, a ti y al amor que debemos mostrar después de haber sido bendecidos de tal manera, Señor. Bendice a esta iglesia
Y guárdanos, Señor, en comunión contigo. Y que podamos, Señor, mostrar ese amor a todos nuestros hermanos y a todos los que nos rodean, para manifestar, Señor, que tu palabra, que tu evangelio ha obrado en nuestros corazones y se manifiesta, Señor, en ese amor que nos vincula a todos los que nos rodean. Para gloria tuya, Señor. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén.